Muy bien, lo que pasa es ahora, como esto hemos puesto a 16:9, fíjense, ya no tenemos todas nuestras escenas iguales. Hemos cambiado la cámara al irnos acá y poner 16:9 y volverlo a ajustar, se ha cambiado. Entonces, ¿cómo hago para transferir esta posición de cámara a estos dos? Obviamente lo tengo que actualizar acá. Pero si hago eso directamente voy a perder todas mis configuraciones de render. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser clic derecho, copiar parámetros. Ahora sí, estoy en la posición que quiero, actualizo. Y aquí le digo pegar parámetro. Perfecto. El primero. Vámonos acá. Clic derecho, copiar parámetros. Pues vamos a la posición que queremos. Actualizamos posición. Clic derecho, pegar parámetro. Ahora sí ya tenemos nuestras tres escenas configuradas con la misma posición. Recordemos que este HDRI es uno de los que viene por defecto. Este es un HDRI externo. Este, como les decía, lo he bajado de la página Polyheaven. Hay un montón de recursos ahí muy buenos, búsquenlos, descárguense lo que les guste. Voy a hacerme otra escena. Vamos a cargar otro HDRI. Vamos a explorar más el mundo de los HDRIs. Voy a venir por acá. Estando en Custom, nos va a salir todos los HDRIs que hemos usado hasta ahora. Yo ayer ya hice este video, grabé este video en la noche, pero se colgó la máquina y perdí todo. Ya, pero de todas formas voy a repetirlo y voy a cargar aunque sea otro HDRI. Para cargar no se vengan acá a la carpeta, vénganse donde dice Customize HDRI. Les va a llevar a la página. Y hemos puesto de acá, de este Polyheaven, y me he descargado unos cuantos. ¿Ya? De Beach People no me está funcionando. Pero de Peter Guti sí. ¿Ya? No recuerdo cuál he cargado. Este creo que he cargado. Voy a cargar este otro. Vamos a hacer una escena nocturna. Ya, las escenas nocturnas no se hacen con un HDRI de noche. Se hacen con un HDRI en la hora azul. Sale mucho mejor y se entiende mejor la escena. Vamos a decirle abrir. Va a cargar. Como pueden darse cuenta, está sobreexpuesto. Para tener más opciones de control del HDRI, vamos a desplegar acá. Entonces tenemos el cielo, la luz del cielo y el background. La luz del cielo lo voy a llevar a un punto 25 tal vez. Y el background voy a ir bajando hasta que me agrade cómo está iluminando. Este 0.3 tal vez, 0.2. Voy a dejarlo en 0.3 por lo pronto. Y voy a ir a bajar en efectos la cámara. La cámara voy a bajar mucho más, a un punto 50, 55. Ahí me parece que está bien. Fíjense, aquí no puedo llegar a 45, entonces simplemente es darle clic encima y menos punto 55. Lo escriben y se acabó. La exposición local. Y las sombras. Vamos al environment, sigamos viendo qué cosas configurar por acá. Vamos a ver si le bajo esto a 0.2. Vamos a rotar esto de acá. Buscar un cielo que sí nos agrade. Aquí en 75 me gusta cómo está.
pero yo lo quiero en un tono más azul. Ya, entonces vamos a ver qué podemos hacer para eso. La temperatura la voy a dejar ahí como está. Podría pintarlo un poco más azul o un poco más, tal vez hasta más cálido. Si ustedes mueven algún parámetro y quieren colocarlo por defecto, simplemente clic derecho encima. ¿Ya? Vámonos aquí donde dice color del cielo. En el color del cielo podemos afectar solamente la luz del cielo, el background o ambos. Yo suelo utilizar este background, es el que más me interesa modificar, y lo único que voy a hacer va a ser saturarlo un poco, que se vea un poco más azul. Digamos que ahí está bien. Perfecto. El tono no lo voy a dejar, voy a cambiar esto para que vean la diferencia. Skylight no se nota tanto, y los dos es muy parecido al background. Voy a dejarle solo con el background. El sol no está afectando en la posición, entonces lo puedo dejar activado o no es algo que me cambie nada. Lo voy a dejar así. Voy a actualizar esto. Entonces este sería noche. En este HDRI está como que muy con mucho sol todavía. Vamos a buscar este otro. Este de acá. Ahora sí, este que no tiene sol está mucho mejor. Como les digo, esta sería una escena nocturna. Tal vez puedo pensar en subir un poquito más. A un punto 03. Vamos a ponerlo acá. 03. Y vamos a ver si el skylight lo llevamos a 0.5. Voy a volver a dejarlo esto a 2. Perfecto. Ahí sí me gusta. Ahora vamos a aprovechar esta escena nocturna para ver luces. Voy a desactivar esta luz. Acá voy a desplegar. Estamos. Doble clic sobre la luz para que se seleccione. Y voy a decirle que no quiero que esté la luz encendida. Voy a actualizar. Vamos a empezar por estas luces emisivas. Voy a venir por acá. Lo selecciono. Voy a llevarlo a 25. Tal vez incluso más, 50. Ok. Y aquí también en el auto. Para que no me ande disparando demasiado, voy a decirle P de perspectiva. Con I voy a absorber parámetros del material emisivo. Y también lo voy a llevar a 50. Estos parámetros, estos valores que estoy colocando tienen que colocarse en función a lo que estamos viendo, ¿ya? O sea, según la apertura de la cámara que tengas, estas luces se van a ver más o menos brillantes. En este caso lo estoy subiendo porque hemos bajado la apertura de la cámara. Vamos a poner la primera luz. Vamos a desplegar acá. Estos números que ven acá son los atajos. Quiero una luz, en este caso número 2, fíjense. Sin necesidad de ir hasta el icono, voy a apretar el número 2. Y ya va a estar colocando esa luz. Esa luz la voy a colocar acá. Esa luz número 2, este spotlight, es la que nos permite colocar luces IES. Por default, trae varios. Voy a escoger esta 06, digamos. Tiene cierta potencia,
cierta proyección, qué sé yo, como están viendo en el gráfico. Y si ninguna de estas les termina por agradar, vamos a la escena. Pues pueden cargar una IS que ustedes tengan por ahí. Vienen a default, le ponen a custom, le dicen customizar IS, siempre aquí, no en la carpeta. Y aquí vamos a venir no sé cuál ya he colocado. Voy a colocar, digamos que esta. Cada uno viene con sus variantes de potencia. O sea, ustedes tienen que ir ajustándolo. En función igual a lo que están viendo en el render. Por lo pronto yo lo voy a dejar aquí. Lo que voy a hacer va a ser mover un poquito a esta persona adelante, listo. Vamos a colocar otra luz acá. Acá tenemos esta luz. Voy a apretar P para que me deje trabajar tranquilo. Esta luz con I voy a absorber parámetros. También deberíamos llevarlo a 50 o más. Voy a llevarlo a 100 por completo. Pero le voy a apoyar una luz Omni. Este punto de luz. Ahí. Le voy a dar temperatura de unos 3200. Ahí está bien, 3300, perfecto. Vámonos a la escena. Y lo que voy a hacer va a ser simplemente la atenuación del radio. O sea, hasta dónde va a afectar la luz. Voy a subir hasta 6000. Perfecto. El último tipo de luz que vamos a ver son estos dos. Strip Light y Rector Light. Son muy parecidos. En este caso voy a usar este rectángulo de luz. Voy a colocar por acá. Voy a, con sus proporciones, ir haciéndolo más pequeño. Simplemente me paro en el valor y voy hacia un lado o hacia el otro. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar en más o menos 100. Perfecto. Y aquí dice que la puerta es de 6 metros más o menos. Voy a poner 6000. Perfecto. Perfecto. Listo. En cuanto a la intensidad, voy a subir la intensidad, digamos que al doble, 60. Y la temperatura, si yo lo llevo esto hasta, o sea, hasta el límite, casi no se nota. Entonces prefiero yo apoyarme en color, por lo menos para temperaturas de tonos fríos, ya temperaturas más elevadas. Prefiero apoyarme en color, venir acá, seleccionar el color por mi cuenta. Digamos que ahí. Y ahí recién me empieza a gustar cómo se ve, pero eso es simplemente cuestión de gustos. La escena ahí está casi terminada. Tal vez esta luz le dé más intensidad a esta luz. Voy a poner acá, se ha creado un grupo sin querer. El punto de luz dice 20. Lo voy a llevar por lo menos a 75, si es que no más, si es que no 100 o 150.
Por lo menos eso. Ahí ya me parece que está mejor. Ok, tenemos los tres tipos de luces. Yo siento que acá está muy oscuro, se está perdiendo mucha información. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos esta escena y queremos hacer una escena nocturna y vamos al environment y le bajamos acá y tratamos de hacer una escena de noche, pues medio que así. ¿No? Vamos a los efectos, le decimos que la exposición se exponga mucho más para que esto no se pierda, y pasan estas cosas, ¿no? Pasa que se empieza a perder información, como les digo. Y esto lo pongo en otro lado, todo esto es oscuro por acá. Es un render de manchas negras, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar en un render nocturno. Entonces, como acá está un poco oscuro, tiene que ser más o menos así, pero no tanto. No tiene sentido que el render sea un cúmulo de manchas negras y no se sepa qué hay ahí. Es una pérdida de información, básicamente. Yo de las escenas que trae por defecto D5 de esta, he recuperado esta lámpara prendida, me la he guardado como ya les he enseñado. Voy a hacer P y la voy a colocar por acá. Con Shift sostenido voy a copiarme una, digamos que por acá. Perfecto. Voy a apretar I. Y esto lo voy a llevar a 75 por lo menos. Perfecto. Esto de acá. Voy a mantener las dos iguales. Si me voy a la escena, está bien, ha ayudado, pero no tanto como yo quería que ayude a la escena. Ya, entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente, como he hecho en la lámpara, ayudarle con focos. Voy a venir por acá, doble clic para que entre al grupo que yo no he creado. Vamos a venir por acá. Ahí me gusta más. Voy a poner una luz. En este caso va a ser un punto de luz y lo voy a colocar acá adelante, más o menos teniendo en cuenta que ahí voy a poner la cámara. Ahora sí, ahí sí me gusta. Voy a cambiarle la temperatura a 3200 más o menos. Con Shift sostenido voy a arrastrar una copia para que se coloque acá. Digamos que ahí. Perfecto. Vámonos a la escena. Ahora sí me parece que tiene influencia en la imagen. No tanta, pero sí que tiene. Vamos a ver por acá. Estos dos puntos de luz son. Lo que voy a hacer va a ser esto. Decirle que sea, no sé, 8000. Para que sea más grande su interacción. Y tal vez subirle un poquito el valor esto de 20 a 40. Perfecto. No necesito más. Si ustedes quieren ver la escena y estos puntitos de las luces les están molestando, ya les he dicho que en Display pueden apagar esto. Están apagando eso, pero no están apagando las luces, solamente los iconos. Ya. Las luces se van a seguir renderizando. Voy a actualizar la escena. Para que no me pase lo mismo que hace rato, que se ha cerrado el programa y no me ha guardado nada. Control S, nos vamos a acostumbrar a guardar el proyecto. Ahora sí, vamos a hacer el render nocturno. Vamos a quedar acá por esta ocasión. Voy a decirle que va a ser 16:9. Voy a decirle que va a ser 2K.
esto así. Y vamos a sacar el render. Voy a configurar algo más. Me he olvidado. Si me fijo acá, esto debería tener mucho más destello. Voy a venir a efectos. El bloom que no me agradaba en la puerta en el día, pues aquí sí lo quiero. Con un punto 45 tal vez esté bien. Lens flare, si se provoca, está bien. Si no, no. Punto 15, perfecto. Ahora sí. Voy a actualizar la escena. 2K 16:9, vamos a quitar los canales y renderizamos. Ya por las luces y demás tomó más tiempo. Voy a hacer open folder. Acá está, estos son los que hice anterior y se cortó. Este es un render nocturno bastante presentable. Yo hubiera puesto una luz acá en el cuarto más, tal vez. No me gusta encender demasiado todas las luces de la casa como un árbol de Navidad, o si no, una luz en el fondo. Eso hubiera sido todo, pero después me gusta mucho la imagen. Lo que tenemos preparado para ahora son 9 camas y un velador. Son, no sé, pues 10 assets en total y 10 materiales de terrazo. ¿No? Son materiales que no tenemos en la versión de D5. Están muy buenas, las camas están bastante bien, están disgregadas. Hay esas camas que, por ejemplo, no tienen espaldar. Si ustedes diseñan un espaldar y pues lo más difícil es diseñar la cama, entonces pueden utilizar estas. Después están disgregadas con o sin manta, con más almohadas o sin almohadas. Sí, y estas bastante simples. Es simplemente eso, ya saben, el 20% está solo comentario en el video. El 80% está en mi Patreon. Y se va a colocar el link en la descripción cuando se cumplan los requisitos que también están en la descripción. Los que no quieren esperar siempre tienen mi Patreon. Cuesta $1.50 tener acceso a 3 meses de contenido el mes que se suscriben y 2 meses de historial. Y por $5 tienen acceso a todo, que es un montón, realmente es un montón de librerías. Tengo de todo. Sin más, me despido, nos vemos en la siguiente clase. Chao.